Un saludo para nuestra audiencia de América Latina en France 24. Ya son las 7 de la mañana en Bogotá, en Quito y en Lima y las 9 de la mañana en Buenos Aires. A esta hora comienzan las noticias en Directo América en esta mañana de viernes con el análisis de toda la información que marca la agenda mundial el día de hoy. Para ya ir finalizando esta semana, pues hablaremos de los 5 años del acuerdo de Doha firmado por Donald Trump con los talibanes en su primera presidencia y que desembocó después en una caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, ya bajo el mando de Joe Biden. En el primer quinquenio de ese acuerdo, ¿cómo es la vida de los afganos y de las afganas? ¿Y qué fue lo que pasó con la lucha antiterrorista y la estabilidad regional? Lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día, pero antes, el informativo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá hoy con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca para la firma de un acuerdo que dará acceso a los norteamericanos a los minerales raros de Ucrania, a cambio de apoyo frente a Rusia. La imposición tarifaria del 25% de Estados Unidos a Canadá y México impactaría a la industria en los tres países. Uno de los sectores golpeados sería el de automóviles. A la espera de la entrada en vigor el 4 de marzo, Claudia Sheinbaum busca negociar con Donald Trump, mientras Canadá asegura que dará una fuerte respuesta arancelaria. Y el ejército israelí admitió que subestimó drásticamente las capacidades de Hamas antes de los ataques contra Israel el 7 de octubre de 2023 y aceptó que fracasó en su misión de proteger a los civiles israelíes. Así concluyó una investigación militar, mientras la primera fase del cese el fuego en Gaza termina este sábado. Tenemos reporte. Es un gusto estar con ustedes y vamos a dar inicio a las noticias. Lo haremos en Washington, a donde llegará hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para reunirse con el presidente Donald Trump y lograr la firma de un acuerdo sobre minerales raros en el país europeo. Este pacto sería fundamental para que Kiev obtenga el respaldo de Trump, que busca un rápido final de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. Según un borrador del acuerdo, Estados Unidos obtendría acceso a los recursos minerales de Ucrania, mientras que Kiev espera garantías de seguridad a cambio. Sin embargo, en este borrador no se establecen tales garantías. Veamos. Según Kiev, Ucrania alberga alrededor de 5% de las materias primas minerales críticas del mundo. En virtud de un acuerdo que firmarán el viernes Volodymyr Zelensky y Donald Trump, Estados Unidos podría tener pronto acceso a ellos. Un borrador del acuerdo prevé un fondo de inversión para la reconstrucción que será gestionado conjuntamente por funcionarios de ambas naciones. En él se establece que Ucrania aportará el 50% de los ingresos procedentes de los futuros recursos minerales, petróleo y gas de propiedad estatal, y que los recursos del fondo se inviertan en proyectos en la propia Ucrania. Trump ha presentado el acuerdo como una forma de recuperar la ayuda estadounidense concedida a Kiev. Mientras tanto, Ucrania espera que conduzca a garantías de seguridad contra Rusia, pero en el borrador no se han enunciado estas garantías de manera específica. El presidente ucraniano ha insistido en que el éxito del acuerdo dependerá de la ayuda continuada de Estados Unidos. En Kiev, algunos han acogido con tímida satisfacción la perspectiva del acuerdo. Es mejor dar a alguien que nos ayudó y esperamos que nos siga ayudando en el sector de la defensa en el futuro que dar al agresor. Otros suelen ser más críticos. No deberíamos tener prisa porque ahora parece chantaje y manipulación. Las conversaciones sobre un acuerdo llegan días después de que ambos líderes intercambiaran comentarios hostiles. Zelensky acusa a Trump de vivir en una burbuja de desinformación creada por Rusia, mientras Donald Trump contraatacó tachando a Zelensky de dictador sin elecciones. El jueves, el presidente estadounidense pareció dar un giro de 180 grados a este comentario. Señor presidente, ¿sigue pensando que Zelensky es un dictador? ¿Yo he dicho eso? No puedo creer que haya dicho eso. Siguiente pregunta. Mientras tanto, las conversaciones entre Moscú y Washington para poner fin a la guerra rusa en Ucrania han excluido hasta ahora a Kiev, provocando la alarma en Ucrania y más allá.
La visita de Zelensky es la tercera de un líder europeo a la Casa Blanca esta semana. Antes se reunieron con Trump el presidente francés Emmanuel Macron el lunes y el primer ministro británico Keir Starmer este jueves. Todos ellos con un objetivo común: asegurar el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia y una alineación de intereses con el viejo continente. A continuación, el resumen de la visita de Starmer. Un encuentro bilateral amistoso, pero con cautela. El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer se reunieron el jueves en Washington para mantener sus primeras conversaciones en persona. El líder republicano prometió un acuerdo comercial con el Reino Unido, sin dar más detalles sobre lo que incluiría. Vamos a tener un gran acuerdo comercial, de una manera o de otra. Vamos a tener un muy buen acuerdo comercial para los dos países. Por otra parte, el miércoles, Starmer instó a Estados Unidos a proporcionar un respaldo de seguridad para cualquier fuerza europea que participe en un posible papel de mantenimiento de la paz en Ucrania. Starmer fue el segundo líder europeo que se reúne con Trump esta semana. No obstante, mostró marcadas diferencias sobre la libertad de expresión y sobre la paz negociada en Ucrania. Hay un famoso eslogan en el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, que es que tenemos que ganar la paz, y eso es lo que debemos hacer ahora, porque no puede ser una paz que recompense al agresor o que dé aliento a regímenes como Irán. Trump, que asumió el cargo el 20 de enero, ha escandalizado a los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa al cambiar los términos de la relación con Moscú. En otros temas, la amenaza de aranceles del 25% de Donald Trump a las importaciones procedentes de los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, que entrarían en vigor a partir del 4 de marzo, podrían tener un impacto en múltiples sectores. Uno de ellos es el de los automóviles. Las piezas que antes, con el acuerdo comercial Estados Unidos, México y Canadá, cruzaban las fronteras libremente durante el proceso de fabricación, ahora podrían generar nuevos costos. Uno de estos productos es el llavero, el componente utilizado para poder desbloquear el vehículo. Veamos. Es un componente crucial del carro electrónico. El llavero que activa funciones en un vehículo se fabrica en esta planta de México. Cada aparato tiene que cruzar la frontera muchas veces durante su producción antes de ser ensamblado. Un proceso facilitado por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Ayuda en muchos sentidos. Para empezar, el tema de los aranceles que están exentos. La otra es que hay una relación de confianza, si se puede decir de una manera más sencilla, que ayuda a que el material fluya de una manera más rápida, que es al final lo que queremos para que la producción no se vea impactada por retrasos en despacho. La planta de automóviles desempeña un papel clave en la cadena de fabricación que comprende 54 componentes de 22 proveedores de Asia, Norteamérica y Europa. Pero fábricas como estas temen que los aranceles del 25% de Trump a las importaciones de México y Canadá no solo ralentizarían el proceso de fabricación y elevarían los costes de producción, sino que provocarían enormes subidas de precios al final de la cadena, especialmente si se impone un impuesto cada vez que una pieza de automóvil cruza la frontera. En este caso, la industria maquiladora exporta todos los productos a Estados Unidos. Entonces ese incremento, pues nosotros se lo vamos a tener que incrementar a quienes nos compran el producto y el usuario final es el que se va a ver afectado con este incremento de aranceles. Los expertos advierten que esta alteración del mercado podría suponer un aumento de $3,000 en el precio de un vehículo. México es el séptimo productor mundial de automóviles, con clientes como Toyota, Volkswagen y Audi, y la industria automovilística representa el 3,6% de su producción económica. Pero los aranceles del 25%, que entrarían en vigor el 4 de marzo, podrían suponer para el país un riesgo de pérdida de competitividad en el mercado mundial. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reafirmó que se oponía firmemente a la amenaza de aranceles adicionales del 10% del presidente estadounidense Donald Trump y que tomaría todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses. El portavoz de la Cancillería denunció que Washington estaba utilizando el problema del fentanilo como un pretexto para amenazar al país asiático.
Si Estados Unidos sigue utilizando la cuestión del fentanilo para ejercer presión, chantaje, coerción y amenaza, solo tendrá efectos contraproducentes y repercutirá en el diálogo y la cooperación entre China y Estados Unidos en el ámbito del control de drogas. El gobierno de Estados Unidos permitió a los antiguos trabajadores de USAID entrar a las instalaciones de la agencia para recoger sus pertenencias. A las afueras del complejo gubernamental, decenas de personas se reunieron para protestar en contra de la decisión de la administración de desmantelar sus proyectos. Varios de los manifestantes mostraron preocupación por las posibles consecuencias del fin de la organización. Más detalles en este informe de Diego Bassani. Los trabajadores de USAID le dan el último adiós a las instalaciones en donde trabajaron durante años. Este jueves, el gobierno de Donald Trump ha autorizado la entrada a los edificios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a aquellos que fueron despedidos para que recogieran sus pertenencias. Con cajas de cartón, los antiguos funcionarios dispusieron de 15 minutos para llevarse sus objetos personales. A las afueras del inmueble, decenas de personas se agruparon para protestar contra la decisión de la Casa Blanca de cerrar la organización estatal. Me encantaba el trabajo que hacíamos, me importaba mucho. Sentía que marcábamos la diferencia y ver que todo desaparece ante nuestros ojos en cuestión de semanas me da mucho miedo y me deprime. Varios de los antiguos empleados se muestran preocupados por haber dejado a medias cientos de proyectos de cooperación a lo largo del mundo. Me preocupa la gente que lleva tantos días sin comida, sin medicinas, sin la ayuda humanitaria que les prometimos. Mi esperanza es que no se abandone el trabajo por completo. Durante los primeros días de su segundo periodo presidencial, Donald Trump ordenó pausar por 90 días toda la ayuda que Estados Unidos proporcionaba a países en el extranjero. El presidente ordenó al denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el multimillonario Elon Musk, para que desmantelara USAID e hiciera grandes recortes de personal en el Estado. Según la Asociación del Servicio Exterior, para esta semana únicamente quedaban 600 personas trabajando para USAID en territorio estadounidense. Se estima que a comienzos de 2025 la agencia tenía alrededor de 3.500 trabajadores. Vamos a otras noticias. Una investigación militar en Israel concluyó que el ejército subestimó drásticamente las capacidades de Hamás antes de sus ataques contra el 7 de octubre de 2023 y fracasó en su misión de proteger a los civiles israelíes. A punto de finalizar la primera fase de la tregua en la guerra de Gaza, este documento señaló que nunca se cuestionó la percepción de que Hamás no estaba interesado en un conflicto a gran escala y nunca se reforzaron las tropas en la frontera. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cueva Barberena. Buen día para ti, Federico. ¿Cómo se analiza en Israel este informe del ejército reconociendo un fracaso del 7 de octubre? Sí, se ha recibido con mucha expectativa porque es también el informe más completo que se ha presentado hasta ahora sobre esos fallos antes y durante el 7 de octubre de 2023. Se enfoca en 4 aspectos y el estudio concluye que durante la última década el ejército interpretó erróneamente que Hamás no representaba una amenaza para Israel, que no quería una guerra a gran escala y que cualquier amenaza fronteriza se podía repeler con la ayuda de la alta tecnología que Israel había instalado en su valla con Gaza. También que la inteligencia militar, pese a recibir información sobre posibles planes de ataque de Hamás durante años, los minimizó por considerarlos irrealizables o poco realistas y que no hubo visiones que contradijeran este pensamiento, y que también en las horas previas al 7 de octubre se identificaron 5 señales de actividad inusual de Hamás, pero se desestimó la posibilidad de que un ataque fuera inminente. Con todo esto, entonces, el 7 de octubre admite el ejército israelí que falló en proteger a los civiles, en parte por esta cadena de errores y también por que tardó horas en tener una imagen clara de la gravedad de ese ataque, y también admite el ejército en este reporte que en algunos casos aplicó la controvertida directiva Aníbal, que permite al ejército tomar medidas drásticas para evitar la toma de rehenes, incluyendo atacar a los propios israelíes. Este extenso informe no aborda las decisiones políticas, pero pone presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien se ha negado hasta ahora a admitir responsabilidades y a crear
una comisión estatal de investigación que dice solo debería ser creada una vez que culmine la guerra, pero eso no impidió que la oposición renovara sus pedidos de creación de esta comisión, entre ellos el líder opositor Yair Lapid, que instó a los cobardes del gobierno a seguir los pasos del ejército. En este ambiente político, mañana se termina la primera fase del cese el fuego en Gaza. ¿Cuáles son los escenarios posibles a los que nos enfrentamos? Sí, estamos en un momento de incógnita porque la fase 1 de esta tregua culmina, como bien señalaban, mañana, y ni los mediadores ni las partes han expresado qué es lo que pasará después. Por eso Egipto ha informado que se están llevando a cabo diálogos intensivos y se espera que continúen durante el fin de semana sobre los próximos pasos y también sobre cómo mejorar la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza. Según informaron dos fuentes egipcias a Reuters, la delegación israelí que llegó anoche al Cairo 3 semanas más tarde de lo que estaba previsto en el acuerdo, propone extender la fase 1 de la tregua por 6 semanas. Se entiende que esto permitiría que la tregua se continúe durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, con intercambios adicionales de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, sin que Israel tenga que acceder a esa fase 2 que incluiría el retiro de sus tropas y un cese al fuego permanente. Una pista de esta postura fue comunicada ayer por un alto funcionario israelí que indicó que las tropas israelíes no abandonarán el corredor Filadelfia entre Egipto y Gaza el día 50 de la tregua, como estaba previsto en el acuerdo. Por eso Hamás lo calificó de una clara violación de lo firmado, y hoy también ha reiterado su compromiso a continuar con la tregua y ha llamado a la comunidad internacional a presionar a Israel para avanzar a esa fase 2 sin dilaciones ni maniobras. Entiende Hamás que no puede avanzar o que no aceptaría, mejor dicho, continuar con esta fase 1 sin que haya un compromiso de acceder a la fase 2, porque también implicaría para Hamás, si hay liberaciones adicionales de rehenes, entregar la que es su última o su gran carta negociadora con Israel. Federico, yo te agradezco como todos los días por actualizarnos sobre lo que sucede en Oriente Medio. Vamos ahora a cambiar de tema. El Papa Francisco cumple 2 semanas hospitalizado en el Centro Gemelli de Roma y el Vaticano informa que pasó una noche tranquila. El pontífice de 88 años continúa descansando mientras se recupera de una neumonía doble con múltiples complicaciones desde que fue ingresado inicialmente con una bronquitis. Francisco, que es papa desde 2013, ha sufrido varios episodios de mala salud en los últimos 2 años. Es propenso a infecciones pulmonares porque desarrolló una pleuresía cuando era un adulto joven y le extirparon parte de un pulmón. Y ahora es el momento de nuestra invitada del día. Hace 5 años, durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos firmó con los talibanes el llamado Acuerdo de Doha. Su objetivo era llevar la paz a Afganistán tras casi 20 años de conflicto. Con el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU y de países como Rusia, China y Pakistán, se pactó la retirada primero gradual y luego total de todas las tropas estadounidenses de la OTAN, también de territorio afgano, además del cierre de bases estadounidenses allí. Un quinquenio después, ¿cuáles son las consecuencias para los afganos y para la reconfiguración geopolítica? Pues sobre este tema es el que vamos a conversar con Margarita Cadavid, internacionalista, experta en política internacional, en relaciones internacionales, en ciencia política y además analista de temas de defensa y de Medio Oriente. Margarita, un gusto saludarte como siempre. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a ustedes y gracias por esta invitación. Pues vamos a entrar en materia entonces. Donald Trump se caracterizó tanto en el pasado como ahora por vender una imagen de negociante rápido y efectivo. En su momento se felicitó mucho a sí mismo por obtener un pacto en poco tiempo frente a 2 décadas de guerra. 5 años después, ¿su estrategia se prueba eficiente o fallida? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues básicamente digamos que, como se mencionaba en su momento, lo que se negoció fue una suerte de salida honrosa para Estados Unidos, que llevaba 20 años en Afganistán ya y no había logrado, digamos, un control ni una transición política efectiva, democrática para el país. Además de esto, una cosa que hay que tener en cuenta también es el hecho de los costos y las pérdidas de vidas que tuvo Estados Unidos durante esos 20 años. Entonces, el acuerdo realmente que se hizo en Doha, lo que hizo fue fijar
una retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados internacionales en un plazo de 14 meses. ¿A cambio de qué? A cambio finalmente de que Afganistán no volviera a servir como lugar ni de entrenamiento, ni financiación, ni de refugio para los terroristas. Sin embargo, esto trajo una serie de consecuencias, sobre todo para la población y en especial y en particular para las mujeres, porque el acuerdo realmente no tuvo en cuenta estos elementos, aunque al principio se habló, digamos, de un compromiso de los talibán de respetar a las mujeres, pero ellos fueron claros en decir hasta dónde sus, digamos, los límites que ellos mismos impusieran. Entonces aquí tenemos que hablar un poco de cifras, porque realmente, además del tema de la mujer, que es bastante preocupante, más de la mitad de la población en Afganistán, más o menos 23.7 millones de personas, necesitaban ayuda y asistencia humanitaria urgente en el 2024. Y solamente, digamos, 12 de la mitad de esa población, como les decía, 12 millones, enfrentaban inseguridad alimentaria. Fuera de eso, hambruna de emergencia, y además de eso, el plan de respuesta, digamos, de la ONU solamente había recibido para ayudar el 31% de los fondos necesarios, y la mayoría de los programas humanitarios se habían cerrado por falta de recursos. Otro es preocupante, por ejemplo, y ustedes lo mencionaban en la emisión, el tema del cierre de USAID. USAID tenía algunos programas que ayudaban, digamos, a la población en Afganistán. Entonces, aquí entre los edictos talibanes que violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la libertad y la expresión, la libertad de expresión, pues también, y el desmantelamiento de todas las protecciones para las mujeres y niñas, el aumento de la violencia de género y digamos, aislamiento en términos humanitarios para recibir la ayuda que sufre Afganistán, son varios de los problemas que da ese legado. Es decir que para cerrar la idea, lo que pasa con estas negociaciones de Donald Trump es que a corto plazo parecen ser bastante efectivas, pero a largo plazo dejan una cantidad de incógnitas, una cantidad de vacíos que a futuro empiezan a generar más problemas, mayor inestabilidad, no solamente para la población, sino también para las regiones. Bueno, aunque Trump firmó el acuerdo de Doha, después fue él mismo quien culpó a Joe Biden por lo que llamó una desastrosa retirada de Afganistán. ¿Qué tanta responsabilidad le cabe al actual mandatario? Porque fue en efecto la mala planeación de Biden la que nos llevó a estas imágenes de pánico que veíamos en Kabul el día de la salida en agosto del 2021, ¿o tú qué opinas? Bueno, básicamente, como les decía, que el acuerdo de Doha, se basaba en una premisa que fue repetida por el gobierno de Joe Biden, que, digamos, serían las fuerzas afganas las que tomarían el control de la situación después de la retirada. Es decir, el plan ya estaba establecido, el plazo de retiradas ya estaba establecido. Lo que hizo Joe Biden fue básicamente cumplir con ese plan de retirada. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Como nosotros veíamos, tan pronto empieza esta retirada, las capitales, digamos, las ciudades principales afganas empezaron a caer en manos de los talibán sin que apenas hubiera una resistencia de las fuerzas estatales. Entonces ahí, ¿cuál fue realmente el problema? Esto no es responsabilidad, digamos, de los dos gobiernos, Biden y Trump, sino de toda la planificación que ocurrió a lo largo de estos 20 años en Afganistán. El entrenamiento, el equipamiento que invirtió los Estados Unidos, millones de dólares que invirtió para preparar a esas tropas, ¿por qué fracasa? Pues fracasa por varias cosas. Lo primero era que ellos dependían muchísimo de los bombardeos aéreos que realizaban para ayudar a controlar la situación. Cuando ven que empiezan a salir, cuando se va a Estados Unidos y cuando empieza a salir de una manera, digamos, tan desorganizada, porque eso sí ocurre, que empiezan a irse, se sienten, uno, abandonado, dos, los talibán nunca se fueron de la región. Los talibán lo que hicieron fue crear nuevas alianzas y empezar a ampliar sus bases de apoyo, ya no solamente con la etnia pashtun, sino integrando a otras etnias a la retoma, digamos, de ese poder. Y evidentemente, pues cuando llega el momento, cuando empiece esta retirada, lo que va a pasar es que van a preferir
entregar las armas, estas fuerzas de seguridad afgana, entregar las armas que oponer resistencia. Y eso marcó que fuera muy rápido la toma del poder. Entonces, no se mencionó nada. Hay dos fallas. Una, estas fallas de seguridad que quedan en manifiesto al momento de la retirada, y lo que hablábamos primero. El acuerdo de Doha no menciona nada sobre el tema de derechos humanos, el tema de la mujer, ni es más, no hubo mujeres dentro de las mesas de negociación, lo cual hubiera sido, digamos, importantísimo para poder tener la seguridad de que no íbamos a sufrir la situación que estamos viviendo en este momento. Margarita, entonces hay unas responsabilidades compartidas ahí. Muy rápidamente, ¿se cumplió el objetivo de ayudar a desarticular a los grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda, que sí estaban en los compromisos de Doha? Bueno, básicamente lo que tenemos es que ya no hay, digamos, una presencia tan fuerte de los talibán, de Al-Qaeda, pero evidentemente estas redes funcionan exactamente como eso, como redes, casi que como una suerte de franquicias con una cantidad de células. Entonces, lo que sí se aseguró es que no tuvieran actividades y protección dentro de Afganistán, pero el desmantelamiento pasa por desmantelar las capacidades financieras y tener un mayor control sobre este crimen organizado por parte, digamos, de los estados, y eso requiere otro tipo de alianzas estratégicas y mecanismos para generar ese control. Bueno, y ya para el cierre, después de toda la descripción tan amplia que nos has dado de las fallas del acuerdo de Doha y pues sus objetivos iniciales, ¿este acuerdo firmado por la administración Trump nos deja enseñanzas o es una suerte de premonición para la futura firma de otros acuerdos y pues no estamos muy lejos, por ejemplo, de Ucrania o de Gaza? Yo creería que sí, este tipo de negociaciones que él hace son negociaciones, como decía, muy basadas en modelos empresariales que buscan resultados, los máximos resultados a corto plazo. Pero cuando se habla de planificación política y de este tipo de situaciones, lo mínimo que hay que pensar es a plazos de 20 y 50 años cuál puede ser ese resultado, porque los resultados inmediatos efectivamente pueden ser lo que uno desea en el momento, es decir, sacar las tropas de Afganistán, pero a partir de ese momento empiezan y hay que tener otra serie de factores que hay que tener en cuenta para no llegar a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que efectivamente esto es un precedente sobre este tipo de negociación disruptiva en muchos casos, que busca generar unos espacios a través de declaraciones que fuerzan un cambio en posicionamientos, etcétera, etcétera, cuyo primer resultado efectivamente es el objetivo a corto plazo que se busca, pero en el largo plazo va a generar mucho más problemas. Margarita, muchísimas gracias a ti. Es Margarita Cadavid, internacionalista y experta en temas de defensa y de Medio Oriente. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Feliz día también. Llega el momento de la pausa, pero ya regresamos. Quédense en Directo América. Aquí comienza el espacio que France 24 le dedica a medio ambiente. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. No podemos perder más tiempo. Así lo dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñeme en Medio Ambiente en France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.